Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Señor. A veces cuando me paro aquí y veo las caras, le doy gracias a Dios. Tengo la plena convicción de que el Señor a cada reunión trae a quien tiene que traer. Hay algunos que Él quiere traer y hacen repulsa y se quedan, pero los que no hacen repulsa están aquí por causa de Él, por decisión de Él, por mandato de Él. A veces pienso que pasan muchos jueves sin que esté yo en la tarima. Cuando no está el uno, está el otro. Que predica el uno, predica el otro. Viene un pastor, viene otro pastor, predica el hermano. Que eso nos lleva de pronto a perder un poquitico la secuencia de lo que el Señor me ha dado para compartir los jueves. Yo venía los jueves predicando acerca de algo. Seguramente que nadie se acuerda porque ya hay varios jueves que no vengo por aquí. Pero venía predicando acerca de la... Ah, no, eso es muy buena noticia. ¿De la qué? Mire que hay unos que sí acuerdan, gloria al Señor. Muy bien por esa memoria y porque si se acuerdan es porque el Espíritu ha estado conectado con la palabra de Dios. Y el Señor nos regalaba, cuando comencé a compartir acerca de este tema, nos regalaba un poquito acerca de la unción de Aarón. Amén. Y luego hablábamos de la unción de... ¿De quién? Sí, alguien lo dijo. De Saúl. Casi, muy bien. Gloria a Dios. De la unción de Saúl. Muy bien. Muy bien. Porque fue precisamente Samuel el que Dios utilizó. Así que hablamos de la unción de Aarón. Hablamos de la unción de Saúl. Y me gusta porque de cada uno de estas historias, de los contextos históricos de estos personajes, sacamos verdades que nos edifican. El objetivo es ese, o si no, ¿para qué predicamos? Necesitamos extraer en interpretación verdades que edifiquen nuestra vida. Sea en exhortación, sea que redarguya nuestro corazón, sea que nos dé un palo bien duro, porque a veces nos da un palo, a veces nos da una paliza la palabra, a veces es suave, es muy amorosa, es muy gentil, es muy tierna, y a veces es dura, pero siempre es de bendición. Entonces hemos venido intentando construir algo acerca de la unción alrededor de la historia de estos personajes, y hoy vamos a continuar con el tema hablando un poquito de el rey David, porque podríamos hablar de la unción de Aarón, de la unción de Saúl y de la unción de David. Así que lo invito a que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Estamos ahí? El primer libro de Samuel lo encuentra antes del segundo libro de Samuel. Vale, después de Ruth.
Presumimos. Dice la palabra del Señor, versículo número 1, primera de Samuel 16, primer libro de Samuel 16. Vamos a leer primero, vamos a sacar de pronto esta parte y leamos primero el versículo número 11 en adelante. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel luego y se volvió a Ramá. Amén y amén. Hay victoria en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso, y para mí es maravilloso ver y darme cuenta y entender cómo Dios ha ido asentando las bases de la iglesia a través de la historia. Es maravilloso entender a través de la palabra cómo Dios ha ido poniendo las columnas, cómo Dios ha ido instalando los pilares históricamente a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para cumplir con un propósito eterno en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo desde el principio de la historia el Señor va sembrando y va poniendo en tierra pilares importantes. Pero es importante también que nosotros entendamos, iglesia, que la obra de Dios no es de dos, no es de uno o de dos personas. Dios no ha escogido solo un hombre. Dios ha escogido un pueblo y lo ha formado a través de la historia de una manera tan hermosa y de una manera tan perfecta, que de ahí ha salido nada menos y nada más que el Salvador, el Mesías, el Salvador del mundo. De ese pueblo que él ha venido formando a través de la historia ha salido el Salvador del mundo. Y esta historia de David me enseña a mí cosas importantes, como entender, por ejemplo, algo que usted y yo sabemos, y es que cada barco necesita un capitán. ¿Cuántos saben que un barco necesita un capitán? Iglesia, una empresa necesita un director. Una empresa necesita un gerente que administre, que cuide, alguien que gerencie, que dirija, que mande, que diga, que organice, que proyecte. Toda empresa necesita alguien que dé cuentas, que responda por las cosas. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Una empresa necesita alguien que dé resultados y de alguna manera alguien que sea capaz de escoger y preparar personas para la obra. ¿Personas para qué? Para delegarles aquello en lo que están trabajando, aquello en lo que de alguna manera Dios los ha puesto. Del mismo modo, a través de la historia, Dios ha escogido hombres como Moisés. ¿Para qué? Para que dirijan al pueblo de Israel. Del mismo modo como se lo estoy diciendo, Dios ha cogido hombres a través de la historia para que hagan lo que Dios les manda que hagan. En este caso, como Moisés, para que dirija al pueblo de Israel, pero no solamente para eso, sino para que unja a sus escogidos. Para que unja a sus escogidos, y dice la Biblia, como reyes y sacerdotes. De hecho, la Biblia nos habla de que el mismo Moisés fue la persona escogida por Dios para ungir ¿a quién? Dígalo fuerte. A Aarón y a sus hijos, ¿como qué? Como sacerdotes. Fue Moisés el hombre escogido por Dios para ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Por lo tanto, podemos concluir que Dios utiliza al ungido, ¿para qué? Para ungir. ¡Qué interesante! Dios utiliza al ungido para ungir. ¿Ven? De la misma manera, el profeta Samuel
fue escogido por Dios para ungir ¿a quiénes? Diga conmigo, a Saúl y a David, ¿como qué? Como reyes de Israel. Como reyes de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Samuel fue la persona, el profeta Samuel, fue la persona escogida por Dios para ungir a Saúl y a David. Y lo que le quiero decir con esto, iglesia, es que Dios nos está llevando a niveles diferentes. No quiero ser presumido en el nombre de Jesús. Lo digo porque de alguna manera histórica Dios pone sus ojos en alguien y Dios pone sus ojos en un cuerpo. Por lo tanto yo digo, Dios no escoge solo a un hombre, sino que escoge un cuerpo. Y Dios nos ha escogido para hacer cosas grandes en Valencia. Y Dios nos ha escogido para hacer cosas grandes en España. ¿Cuántos se lo creen? Yo me lo creo, yo lo declaro en el nombre de Jesús y voy a trabajar por eso. ¿Cuántos están conmigo? Si yo no me creo las cosas que Dios promete y las cosas que Dios me da, jamás se van a cumplir. Pero cuando yo creo lo que Dios dice en su palabra, las cosas se van a dar en la iglesia, se van a dar en su casa, se van a dar en su familia, se van a dar en su trabajo, se van a dar en su vida. Tenemos que creer lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Déjeme decirle, hay ministerios aquí. Dios te va a dar ministerio. Lo voy a repetir, Dios te va a dar ministerio. No sé si es más peligroso el amén suave o el amén fuerte. Porque el amén suave quiere decir que no se lo cree. Y el amén fuerte quiere decir que muchos están dispuestos a aceptar el reto. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer cosas grandes. Con usted, conmigo, con la iglesia. Pero cuando a mí me dicen eso, entonces ahí empiezan a surgir preguntas. En el corazón y en la mente de las personas, de los que están aquí, empiezan a surgir preguntas. ¿Será que sí? ¿Será que eso que está diciendo el pastor, será que es verdad? ¿Será que sí es para mí? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que sí estoy capacitado? Algunos se puede preguntar, ¿será que es lo que quiero? ¿Realmente es lo que yo quiero para mi vida? Pero hay una pregunta que es mucho más importante, pero que se la haga desde el fondo de su corazón. ¿Es lo que Dios tiene para mí? ¿Es el tiempo de Dios para mi vida? ¿Estoy dentro del propósito de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy creyendo lo que Dios dice? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque finalmente, delante de Dios no importa lo que yo quiero, sino lo que Él tiene planeado para mi vida. Porque si yo hago lo que Dios tiene planeado para mi vida será bendecida, la vida de mi familia será bendecida y la vida de la iglesia será bendecida. Créaselo, iglesia. Ahora, viniendo al texto, si esto no lo creemos, estamos dentro de la voluntad de Dios, y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero aquí también vamos a aprender que la voluntad de Dios para nosotros muchísimas veces se manifiesta por medio de preguntas y respuestas. Muchas veces la voluntad de Dios se manifiesta con un interrogante que viene a tu vida, un interrogante que viene a tu corazón. Miren lo que dice Éxodo, sin que se me vaya ahí de Samuel. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo número 11. Éxodo 3:11. Dice la Biblia, entonces Moisés respondió. Hemos dicho que la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras vidas muchas veces en forma de preguntas y respuestas. Y dice la Biblia, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, Dios lo que te está diciendo, si tú estás aquí, es porque Dios quiere que tú estés aquí.
Dios lo que te está diciendo es, si tú estás aquí es porque yo te capacito, porque yo te respaldo. Por eso ahí yo tengo que en este momento confrontar mi vida con la decisión que tengo de aceptar, de obedecer y dar lo mejor de mí para la obra y el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. No es mi propósito, es el propósito de Dios. Sin importar lo que me está pasando. Por un momento, desencapsúlese, sálgase de esa cápsula de problemas, de dificultades, de dolor, de angustia que tiene. Sálgase de ahí y entre en la dimensión de Dios y entienda que usted está aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. Entonces Dios lo está capacitando porque tiene un propósito con usted. Dios lo está preparando porque tiene un propósito con usted. Dios lo trae porque tiene un propósito con usted. Dios le habla porque tiene un propósito con usted. Dios le está diciendo cosas porque tiene un propósito con usted. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está el propósito? El propósito del Espíritu Santo está. La capacitación del Espíritu Santo está. La palabra del Espíritu Santo está. Ahora me tengo que preguntar, pero ¿y dónde está mi corazón? ¿Realmente dónde está mi corazón? ¿Amén o no amén, iglesia? Escuche lo que le voy a decir. Nuestra disposición, nuestra actitud y nuestra obediencia determinan que Dios me respalde o me deseche. Escríbalo en su corazón. Nuestra disposición, nuestra actitud y nuestra obediencia determinan que Dios me respalde o me deseche. Yo quiero que usted piense un poquito en eso. No es que yo no tengo tiempo mañana, pastor. No es que yo no puedo, no cuente conmigo. Nuestra disposición, nuestra actitud y nuestra obediencia determinan que Dios me respalde o me ¿qué? O me deseche. Volvemos al primer libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel y el versículo, en el capítulo 16, vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. ¿Estamos ahí? Primer libro de Samuel 16:1 dice la Biblia: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Sabiendo que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Aleluya, una pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos la voluntad de Dios por medio de ¿qué? De preguntas y respuestas. Y Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Lo que le estoy diciendo, iglesia, es que con un interrogante Dios le confirma a Samuel que ya no quiere más a Saúl como rey de Israel. Y no solamente eso, iglesia, con un interrogante Dios le reprocha al profeta que siga llorando por lo que él ya desechó. Yo no sé si usted me está entendiendo y tampoco sé a quién le estoy predicando. Pero yo quiero que usted me entienda lo que Dios le está queriendo decir. ¿Cuántas veces nos quedamos sembrados? No damos un paso, no avanzamos en la vida, nos quedamos como atónitos, nos quedamos, perdóname la expresión, como embobados. No queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios te está diciendo: no llores más por las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No llores más por lo que está atrás. Deja atrás lo que quedó atrás, en el nombre de Jesús. Pastor, que no sé qué hacer. La voz de Dios es clara. Si hay algo que inquieta tu corazón, no lo hagas. La voz de Dios es clara. Si hay algo que inquieta tu corazón, no lo hagas.
No lo hagas. No lo hagas. Como el Espíritu de Dios me habla a mí, el Espíritu de Dios te habla a ti. El problema es que yo lo escucho y tú no. Aleluya. Como el Espíritu de Dios me habla a mí, igual te habla a ti. Empieza a escucharlo. Si desea mayor información sobre este ministerio o necesita oración, visite nuestra página web gentedefe.es.